Estamos en agosto del 2026. Este año se cumplen 100 años de la Primera Guerra Cristera. Así que en este video vamos a hablar acerca de algunos conflictos que ha habido en México conforme a la religión. La religión católica fue una de las principales bases de la formación de nuestro país, la cual se plasmó en las tres garantías de la bandera y del ejército trigarante. Vamos en orden cronológico. La Guerra de México-Estados Unidos de 1846-48. Si bien no fue religiosa, sí jugó un papel muy importante. Como todos sabemos, los liberales siempre han estado en contra de la religión católica en nuestro país. Entonces, ellos veían en Estados Unidos una forma de acabar con la influencia de Santana y de la iglesia, y es por eso que los liberales participaron activamente a favor del ejército de Estados Unidos, incluyendo el Brindis del Desierto de los Leones, en el cual le ofrecían todo el territorio a las tropas estadounidenses para que el gobierno norteamericano anexara todo México con su propuesta All Mexico. Se impusiera el inglés y por consecuencia también se eliminara el catolicismo. De hecho, había un sacerdote que vino a vivir a México desde España y que defendió a nuestro país en contra de las tropas estadounidenses el 15 y 16 de septiembre de 1847, cuando se libraba la batalla por la Ciudad de México. Su nombre era Celedonio Domenco de Jarauta y es un personaje completamente desconocido por la historia oficial, y que todo ese tema merecería un video aparte, porque de defender a México pasó a ser tratado por el mismo gobierno de liberales como un traidor a la patria. La Guerra de Reforma. La Guerra de Reforma es uno de los temas que más manipulados están en nuestra historia oficial, porque se pinta a la iglesia como los malos de la historia. Y a ver, yo soy ateo, yo no defiendo a la iglesia, pero hay una cosa que es muy cierta. Tenía instituciones que ayudaban a los ciudadanos, como por ejemplo hospitales. Ya les he contado la historia de la calle de Buena Muerte y por qué se llamaba así y por qué tiene que ver con la religión. Bueno, la ley Lerdo de desamortización de bienes eclesiásticos, y ojo aquí, ley Lerdo promulgada o más bien elaborada por Miguel Lerdo de Tejada, uno de los traidores del Brindis del Desierto de los Leones, quitaba las propiedades a las iglesias. Y esto te enseñan que fue lo máximo que le pudo pasar al país. Pues bueno, ¿quiénes salieron beneficiados de esto? Los amigos de Juárez. Esta famosa ley Lerdo dejó, por ejemplo, a la gente más vulnerable sin servicios médicos que eran ofrecidos por las instituciones religiosas, como por ejemplo en el Hospital de Terceros Franciscanos, que estaba a una calle de la Alameda. Estos lugares pues fueron destruidos, muchos de ellos fueron convertidos en oficinas públicas del gobierno. Y así se vio afectada a mucha gente que ya dejó de tener acceso a la salud. Sin mencionar también que en la Guerra de Reforma había uno que otro personaje medio botado de la cabeza, como por ejemplo Juan José Vaz, quien era gobernador de la Ciudad de México y quería destruir la catedral a cañonazos. Pero todo este tema también merecería un video aparte. 1926, con la Primera Guerra Cristera y la Ley Calles, la cual decía que el 1 de agosto de 1926 todos los templos del país tenían que cerrar y los sacerdotes tenían que registrarse para poder dar misa, bautizos, funerales o cualquier servicio religioso, que prácticamente era obligatorio, así como lo quieren hacer con los celulares ahorita. Entonces, pues, quien no se registrara, si tú ibas a misa de un sacerdote que no estaba registrado, automáticamente te convertías en cómplice de un delito. Esto estalló en una revuelta muy violenta que es conocida como la Guerra Cristera, pero realmente es la Primera Guerra Cristera, que pues volvió a hundir al país en una enorme crisis, todo porque el gobierno de Calles y de estos personajes surgidos de la revolución querían tener el control absoluto incluso de la fe. Aquí ya viene una anécdota personal. Contaba mi abuela que ella tuvo que ser bautizada incluso a escondidas, porque prácticamente los bautizos pues eran un delito. La Segunda Guerra Cristera. Esta ocurrió en el año de 1934 a 1941.
y se dio precisamente porque el gobierno del zurdo de Lázaro Cárdenas impuso una educación para zurdos, la cual pues fue obviamente rechazada por los sectores de la población y hubo otro estallido social. Con menor fuerza, pero a final de cuentas otro estallido social. Esta es una guerra cristera, se puede decir que la segunda o más bien la continuación, pero es algo que la historia oficial no nos cuenta para nada. A diferencia de la primera guerra cristera, que tuvo que haber una negociación entre el gobierno y la iglesia para llegar al fin del conflicto, este se fue disolviendo paulatinamente hasta que en el año de 1941, en el gobierno de Manuel Ávila Camacho, ya se había extinguido por completo, pero estoy seguro que la primera y segunda guerra cristera también merecen un video independiente aparte. ¿Este video te pareció interesante y quieres que hable a profundidad de los otros conflictos? Sígueme, deja tu like y tu comentario.